Mira cómo el Espíritu Santo me enseñó a echar fuera los demonios. Hace muchos años, en un rincón olvidado del mundo, mi vida dio un giro que nunca olvidaré. Era una noche envuelta en sombras, una de esas noches en las que el aire parece pesado, cargado de susurros inquietantes, y la luna se oculta tras un velo de nubes, como si temiera ser testigo de lo que estaba por ocurrir. Yo era joven, apenas una principiante en los caminos de la fe, criada en un hogar donde la Biblia era nuestro pan diario, pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Esa noche, el teléfono sonó con una urgencia que heló mi sangre. Era una familia al borde de la desesperación, clamando por ayuda. Su hija, una muchacha de mirada dulce y sonrisa radiante, había cambiado de manera inexplicable. Sus ojos, que una vez brillaron con vida, ahora estaban nublados por una sombra aterradora, una oscuridad que no pertenecía a este mundo. Cuando crucé el umbral de su hogar, el ambiente me golpeó como una ola invisible. Las paredes parecían exhalar una opresión que casi podía tocarse, y el silencio estaba roto solo por los murmullos incoherentes que salían de la habitación donde ella estaba. La encontré acurrucada en un rincón, su cuerpo retorcido en ángulos que desafiaban la naturaleza, sus labios moviéndose con palabras que no eran humanas. Un escalofrío recorrió mi columna, como si dedos helados acariciaran mi espalda, y por un instante el miedo amenazó con tragarme entera. Pero entonces, en medio de esa tormenta interior, una voz suave como un susurro atravesó el caos. No tengas miedo, yo estoy contigo. Era el Espíritu Santo, envolviéndome con una paz que no podía explicar, una certeza que disipó las sombras de mi corazón. Con el alma temblando pero sostenida por esa presencia divina, me acerqué a la joven. Mi voz, aunque vacilante al principio, encontró fuerza en la fe que crecía dentro de mí. En el nombre de Jesús, proclamé, te ordeno que salgas de ella. Las palabras no eran mías, fluían como un río poderoso, guiadas por una sabiduría que superaba mi entendimiento. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video, para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. La habitación se sumió en un silencio ensordecedor, y entonces un alarido desgarrador rompió el aire, un sonido que no pertenecía a este mundo. Su cuerpo se convulsionó, sacudido por una fuerza invisible, pero yo no retrocedí. Sentía al Espíritu Santo a mi lado, su poder corriendo a través de mí como un fuego purificador. Después de lo que pareció una eternidad, ella cayó al suelo, exhausta pero libre. Cuando abrió los ojos, la luz había regresado a ellos, y lágrimas de gratitud rodaron por sus mejillas mientras su familia, entre sollozos y alabanzas, me rodeaba con abrazos. Esa noche comprendí una verdad que cambiaría mi vida para siempre. El poder para echar fuera demonios no reside en mí, ni en mi fuerza, ni en mi experiencia. Es un regalo, una autoridad otorgada por Jesús mismo y activada por la guía del Espíritu Santo. Desde ese momento, he sido testigo de liberaciones que desafían toda lógica humana, cada una diferente, pero todas unidas por un hilo dorado, la presencia divina que nunca me abandona. Hoy quiero llevarte conmigo en este viaje. No solo compartiré cómo el Espíritu Santo me enseñó a enfrentar la oscuridad, sino que te mostraré los cimientos bíblicos que sostienen esta práctica y los pasos prácticos que puedes dar para ver el poder de Dios manifestarse en tu propia vida. Si alguna vez has sentido que las sombras te rodean, si has dudado de tu capacidad para vencer al enemigo o si simplemente anhelas conocer más del Espíritu que trae libertad, quédate conmigo. Este no es solo mi relato, es una invitación a descubrir el poder que ya está dentro de ti, esperando ser desatado. Fundamentos bíblicos. Ahora que hemos caminado juntos por esa primera noche que marcó mi destino, es momento de sumergirnos en la roca sólida sobre la que se construye todo esto, la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es un mapa vivo,
una guía que nos revela la autoridad que tenemos como creyentes y el poder del Espíritu Santo para liberar a los cautivos. Comencemos con las palabras del propio Jesús, palabras que resuenan como un trueno a través de los siglos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17, Él declara: «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas». Reflexiona en esto por un momento. Jesús no dijo que esta autoridad era solo para los apóstoles, ni para un grupo exclusivo de santos. No, dijo, los que creen. Eso te incluye a ti, a mí, a cualquiera que haya depositado su fe en el Salvador. Echar fuera demonios no es un privilegio reservado, es una promesa para todos los que caminan en su nombre. Pero ¿de dónde viene esta autoridad tan asombrosa? Retrocedamos al momento glorioso de la resurrección. En Mateo, capítulo 28, versículo 18, Jesús proclama: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Imagina eso, toda potestad, sin límites, sobre cada reino visible e invisible. Y luego, en un acto de amor inimaginable, compartió esa autoridad con nosotros, sus discípulos. En Lucas, capítulo 10, versículo 19, Él asegura: «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Serpientes y escorpiones no son solo criaturas del desierto, son símbolos de las fuerzas demoníacas que acechan en las sombras. Jesús nos dice que podemos pisarlas, aplastarlas bajo nuestros pies, porque Él ya ha vencido. La historia no termina con las palabras de Jesús. La vemos cobrar vida en las páginas del libro de los Hechos. Piensa en Pablo, un hombre transformado por el poder de Dios. En Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 18, nos encontramos con una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación. Día tras día, ella seguía a Pablo, gritando, hasta que él, lleno del espíritu, se volvió y dijo: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y en ese mismo instante, el espíritu huyó. Este no fue un evento aislado. En Hechos, capítulo 8, versículos 5 al 8, Felipe lleva el evangelio a Samaria y la escritura nos dice: «Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad». La liberación no era un espectáculo secundario, era el corazón del mensaje de Cristo trayendo gozo y libertad a pueblos enteros. Ahora dejemos que el Espíritu Santo entre en escena, porque Él es el aliento detrás de todo esto. En Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús, ungido por el Espíritu, proclama: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos». Este no es un versículo perdido en el tiempo, es una promesa viva. El mismo Espíritu que llenó a Jesús ahora vive en nosotros, capacitándonos para continuar su obra. En Juan capítulo 14, versículo 12, Jesús nos desafía con estas palabras: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre». ¿Obras mayores? Sí, incluso echar fuera demonios, porque el Espíritu Santo nos guía y nos da poder. Pero no nos equivoquemos, esto no es un juego de magia ni un ritual vacío. Es una batalla espiritual, como nos recuerda Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra arma no es la fuerza humana, sino la fe, la oración y la palabra de Dios, todo impulsado por el Espíritu Santo. Desde los tiempos de los apóstoles hasta hoy, esta verdad ha transformado vidas, derribado fortalezas y llevado la luz a los lugares más oscuros. Así que,
Con esta base firme bajo nuestros pies, avancemos hacia cómo poner en práctica este poder divino. Técnicas y métodos para echar fuera demonios. Con los cimientos bíblicos resonando en nuestros corazones, es hora de arremangarnos y entrar en el campo de batalla espiritual. Echar fuera demonios no es un misterio envuelto en niebla, es un acto de fe guiado por principios claros y una dependencia total del Espíritu Santo. Pero antes de enfrentarnos a las fuerzas de la oscuridad, debemos prepararnos, porque un soldado no entra en guerra sin su armadura. La preparación comienza con nuestra propia vida. En Santiago, capítulo 4, versículo 7, se nos ordena: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios significa limpiar nuestras manos y purificar nuestros corazones, apartándonos del pecado y llenándonos de su presencia. En Efesios, capítulo 5, versículo 18, Pablo nos urge: antes bien sed llenos del Espíritu. Un corazón lleno del Espíritu Santo es una fortaleza inexpugnable, lista para resistir cualquier asalto del enemigo. Cuando el momento llega y te encuentras frente a alguien atrapado por una fuerza demoníaca, el primer paso es el discernimiento. No todo lo que parece extraño es obra de un demonio. A veces, el dolor físico o las heridas del alma disfrazan su origen. Por eso, antes de actuar, me arrodillo en oración, pidiendo al Espíritu Santo que abra mis ojos. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10, se nos habla del don de discernimiento de espíritus, una herramienta divina para separar la verdad de la ilusión. Solo cuando siento esa certeza interior, ese fuego que arde en mi espíritu, avanzo con confianza. Entonces viene la confrontación, un momento que puede estremecer hasta los huesos, pero que está envuelto en la autoridad de Cristo. Me planto firme, miro a los ojos de la persona, no al demonio, porque mi lucha no es contra ella, y con una voz cargada de fe, declaro: en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas. Ese nombre, Jesús, es un ariete que derriba murallas. En Hechos capítulo 4, versículo 12, leemos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero no te engañes, el enemigo no siempre se rinde fácilmente. Puede haber resistencia, gritos, incluso intentos de intimidación. En esos instantes, el miedo puede susurrar en tu oído, pero recuerda Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Agárrate de esa promesa como si fuera un ancla en la tormenta. La palabra de Dios es tu espada en esta batalla. Cítala con autoridad. Una de mis favoritas es 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cada versículo es un golpe de luz contra la oscuridad. Y cuando el demonio finalmente huye, porque huirá si permaneces firme, no te detengas ahí. La persona liberada necesita más que una victoria momentánea, necesita sanidad. Ora por su corazón, por su mente, por su espíritu. En Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 45, Jesús advierte que un espíritu inmundo puede regresar con peores aliados si encuentra la casa vacía. Llena esa casa con la presencia de Dios, oración, alabanza y una comunidad de fe que la sostenga. No hagas de esto un espectáculo. No se necesitan gritos ni dramatismos. A veces, una oración susurrada en el nombre de Jesús tiene más poder que 1000 palabras gritadas al viento. Y cuando todo termine, cúbrete con una oración de protección. El enemigo puede intentar contraatacar, pero en Cristo estamos seguros. Estos pasos, preparación, discernimiento, confrontación, ministración y protección, son el mapa que el Espíritu Santo me ha trazado. Ahora, dejemos que los testimonios pinten este lienzo con colores vivos. Testimonios y ejemplos. Las historias son el latido de este ministerio. No hay nada que encienda la fe como ver el poder de Dios irrumpir en lo imposible.
A lo largo de los años, he caminado junto a personas atrapadas en cadenas invisibles y he visto al Espíritu Santo romperlas una por una. Déjame contarte algunas de estas maravillas, porque no son solo relatos, son pruebas vivientes de que el reino de Dios está cerca. Primero, conocí a un hombre llamado Juan. Era un padre dedicado, un hombre de manos callosas y corazón generoso, hasta que algo cambió. Una furia que no era suya comenzó a consumir sus días. Su esposa me llamó, con la voz rota por el llanto, diciendo que ya no lo reconocía. Cuando llegué, lo encontré encerrado en una habitación, golpeando las paredes con una fuerza que no era humana. Oramos por discernimiento y el Espíritu Santo me mostró la verdad. Una presencia oscura lo había atrapado. Junto a algunos hermanos, nos paramos en esa habitación cargada de tensión y comenzamos a orar. En el nombre de Jesús, sal de él, declaramos una y otra vez. La lucha fue feroz. Juan se retorcía y palabras extrañas salían de su boca. Pero no cedimos. Horas después, cayó al suelo y cuando se levantó, la paz había regresado a su mirada. Su familia fue restaurada y hasta hoy Juan camina en la luz. Luego está María, una joven que había jugado con fuego al sumergirse en prácticas ocultas. Cuando intentó dejarlas atrás, las pesadillas la persiguieron. Sombras que la acechaban en la noche, voces que susurraban su nombre. La encontré temblando, con ojeras profundas marcando su rostro. Oramos juntas, y el Espíritu Santo me reveló que puertas espirituales habían quedado abiertas. La guié a renunciar a ese pasado, y luego, con autoridad, ordené a los demonios que la dejaran. En un instante, María sintió un peso levantarse de sus hombros. Desde entonces, su vida ha sido un canto de alabanza al Dios que la liberó. Y no puedo olvidar a Pedro, un niño de apenas 8 años. Sus padres, cristianos fervientes, estaban desconcertados. Pedro hablaba en lenguas desconocidas y mostraba una fuerza que desafiaba su pequeño cuerpo. Ayunamos y oramos, y cuando nos reunimos con la familia, el Espíritu Santo tomó el control. Mientras orábamos, Pedro tembló, pero seguimos adelante. De pronto se calmó y entre lágrimas nos dijo que había visto una luz brillante y que algo malo había salido de él. Hoy, Pedro corre y ríe como cualquier niño, libre por el poder de Dios. Estos testimonios son faros en la noche, recordándonos que no hay cadena que el Espíritu Santo no pueda romper. Son ecos de Hechos, capítulo 16, versículo 18, donde Pablo liberó a una joven con una sola palabra en el nombre de Jesús. Ahora, llevemos esta luz a nuestra conclusión. Segmento 5. Conclusión y llamado a la acción. Hemos viajado juntos por un camino lleno de maravillas y verdades eternas. Desde aquella noche que cambió mi vida, hasta los fundamentos bíblicos que nos dan autoridad, las técnicas que nos guían y los testimonios que encienden nuestra fe, todo nos lleva a este momento. Pero esto no es un adiós, es un desafío. El Espíritu Santo no me enseñó estas cosas para que las guardara en un rincón. Las compartí contigo porque tú también estás llamado a levantarte, a tomar tu lugar en esta batalla espiritual, a ser un canal de la libertad de Dios. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de almas oprimidas, de corazones que claman por liberación. En Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesús prometió que los que creen echarán fuera demonios. Esa promesa no tiene fecha de caducidad. Si sientes un fuego ardiendo en tu espíritu, no lo apagues. Comienza hoy. Sumérgete en la palabra de Dios. Deja que cada versículo sea una chispa que avive tu fe. Ora como si tu vida dependiera de ello, porque la vida de otros podría hacerlo. Busca al Espíritu Santo, tu guía y tu fuerza, y pídele que te llene hasta que desborde. No necesitas ser un gigante espiritual para empezar. Todo lo que requiere es un corazón dispuesto y fe en el nombre de Jesús. Si conoces a alguien atrapado en la oscuridad, no mires a otro lado. Ora por ellos. Declara la victoria de Cristo sobre sus vidas. Y si tú mismo llevas heridas que no puedes explicar, busca ayuda. Hay iglesias, hay hermanos,
Hay ministerios listos para caminar contigo hacia la libertad. Comparte esta verdad. Habla de lo que has aprendido aquí. El mundo necesita saber que el poder de Dios no es un cuento del pasado, sino una realidad viva. En Juan capítulo 14, versículo 12, Jesús dijo que haríamos obras mayores. Créelo, vívelo, levántate, toma tu autoridad en Cristo y sé parte de esta obra gloriosa que trae luz a las tinieblas. Que el Espíritu Santo te guíe, te guarde y te use poderosamente. El viaje apenas comienza.